Si tienes un Volkswagen, un Seat, Audi, un Skoda, lo que son los coches del grupo BAG, esto te interesa muchísimo. Quédate en el vídeo porque vas a ver la que tiene liada con esta marca. Es una avería muy recurrente. No hay una semana o un mes que no nos venga esta reparación al taller. Hay muchísimas personas que no lo saben y sobre todo antes de comprar un coche de estas características que os voy a contar, o si lo tenéis, que sepáis a qué os enfrentáis y qué os puede pasar. Es interesante que os quedéis hasta el final del vídeo porque definitivamente os voy a decir cuál es el origen de este fallo, cómo ha actuado la casa oficial ante todo esto y cuáles son las soluciones. La gente que tenga coches de este grupo desde el 2009 al 2015 son los que están afectados. No todos los motores, un motor en concreto que sería el 1600 TDI. Vamos a ir poniendo todas las cosas en pantalla para que podáis comparar si vuestro coche sobre todo está afectado. ¿Os acordáis el escándalo del grupo BAG cuando se vendieron una cantidad de coches y que estos fueron demandados porque contaminaban más de lo normal? Pues esta gente, los ingenieros del grupo, se les ocurrió llamar a los usuarios del coche para intentar solucionar este problema. Normalmente no se explica y vais a saber cuál es el origen de este fallo, que es muy grave, es muy caro y el origen es muy sencillo. Todos los vehículos, dependiendo de la normativa europea de contaminación que haya en ese momento, en ese caso fue la normativa, la E5, esto significa que puedes contaminar hasta un límite y si no, tu coche no puede salir al mercado como fabricante. Descubrieron que en la calle contaminaban 40 veces más de lo normal. 40 veces más de lo normal es una locura. Entonces, al descubrir esto, automáticamente todo se pone en marcha y dicen, señores, estos coches no pueden circular. Esto hay que solucionarlo. La casa oficial llama a los usuarios de estos vehículos. Cuando pasa por la casa oficial, estos coches no tardaron en fallar y acabaron todos en los talleres, pagando una verdadera pasta y fuera de garantía. Os voy a explicar porque la pillería de la casa oficial, y lo siento que esto vaya en contra de esta gente, pero yo no lo he hecho, lo han hecho ellos. Lo que hicieron realmente, cuando se va a aprobar el tema de la contaminación, esto se mete en un banco de pruebas para dar fe que tú estás dentro, por ejemplo, de la normativa europea, la E5 en ese caso. Entonces se mete en un banco de pruebas y automáticamente, pues si es ok, perfecto, este coche no contamina hasta donde nosotros queremos que no contamine, sale a la calle a la venta. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Es inteligente, muy inteligente por parte de la casa. Atención a esto. Lo que hicieron es que la unidad de motor, cuando entraba en banco de potencia, la unidad de motor ya sabía que estaba en el banco de potencia, pues todos sus componentes se acoplaban para la prueba, para no contaminar. ¿Cómo hicieron esto? Un vehículo o la unidad de motor sabe si estás moviendo el volante, si vas a una velocidad determinada, si estás haciendo una circulación normal por carretera, y esto es por la tensión del volante, que la unidad automáticamente lo recibe, y un montón de funciones más que sabe el coche perfectamente que no estás conduciendo de forma normal por la calle y que no lo tiene un cliente o un usuario de este coche. Y en ese caso dejan de funcionar un montón de componentes, como por ejemplo la EGR totalmente abierta, sin estar haciendo restricciones de ningún tipo, para que de alguna forma la combustión sea más eficiente, más fría y por lo tanto menos contaminante, igual que otras cosas y otros detalles. Entonces automáticamente, claro que no contaminaban, se regía la normativa E5 y es en ese caso cuando el test de prueba lo pasa, dan el ok y va a la calle. Pero ¿qué pasa? Que se detecta, por lo que sea, de que estos coches están contaminando en la calle un 40 veces más de lo normal. Eh, Evidentemente, esto les cae una denuncia, la casa oficial se reúne y se les ocurre llamar al usuario y decir, oye, veniros, os mando una cartita, que tenemos que hacer unos ajustes para que esto entre pues, dentro de la normativa. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo, ¿para qué hacen esto? Que nos vamos a centrar también ahí. Esto se hace porque realmente es un coste tremendo que todos esos componentes acaben funcionando constantemente y saben que a la larga va a fallar un montón de componentes. EGR, filtro de partículas, inyectores, si los hago trabajar la mitad,
pues aseguramos un rendimiento kilométrico más amplio. Hay una conducción más suave, más eficiente, con más potencia, menos combustible. Entonces adaptan esto al fin y al cabo para que pase la prueba y luego en la calle pues que el usuario note que su coche consume muy poco, como he prometido en mi anuncio, que tenga mucha potencia, como he prometido en mi anuncio y demás. Entonces lo que hace la casa es llamar, el usuario se presenta en la casa oficial y ¿qué hacen? Automáticamente le hacen un ajuste en el software de la unidad de motor que modifica parámetros de inyección, entre otras cosas. ¿Para qué? Para ajustar sobre todo esos tiempos de inyección y esa presión y que de alguna forma con esas modificaciones en plan software y actualizaciones de la unidad de motor, pues quitar esa pillería y que el coche salga como debía de haber salido en un principio. Pero esto es un gran problema porque cuando sacas el coche de la casa con esa actualización, al poco tiempo acaban los inyectores muriendo. Nos toca recibirlo a nosotros y vemos que la casa manda un comunicado que tienes una garantía. Tienes una garantía porque se considera que es un fallo de fábrica, de origen, pero hay una trampa enorme y esto me parece una auténtica salvajada. Hasta 250.000 kilómetros se cubre. Pero ¿cuál es el filtro donde de alguna forma se hace la criba de Dios? 2 años. Tu coche tiene más de 2 años o más de 250.000 kilómetros, no hay garantía. Entonces esto es una criba enorme y una millonada que se ahorra la casa oficial. Entonces el usuario viene a los talleres, nosotros ya este tema no lo tenemos masticado, metemos máquina de diagnosis, vemos los fallos que se arrojan, ahí lo vais a ver en pantalla, y ya cuando empiezan estos fallos de inyección sabemos por dónde pueden ir los tiros. Y al fin y al cabo suele ser un inyector. El inyector, con este ajuste que hacen, trabaja el doble, hace aperturas y cierres constantes y él trabaja tanto que la electrónica del inyector, que es la pieza piezoeléctrica de la cabeza del inyector, se acaba friendo, se tuesta. Como realmente empieza a fallar, automáticamente el inyector, al no entregar lo que es el caudal exacto, entra en modo estrategia, se desconecta el inyector y es el cabeceo que nosotros conduciendo notamos o que se para incluso el coche en algunos momentos, cosa que es una faena, que se te quede el coche parado en mitad de la carretera. En ese momento vemos qué soluciones le podemos dar al cliente y es que descubrimos que realmente podemos cambiar un inyector, solucionar este problema, pero es que al cabo del tiempo falla el otro y así hasta 4 veces porque son 4 inyectores. Esto supone una avería de más de 2.000 euros porque cada inyector vale un auténtico dineral. Y el problema es que no se pueden reparar. Este inyector hay que cambiarlo por la referencia modificada para que ya este problema no lo tengas nunca más. Entonces, sí, una vez cambiados los inyectores, pues de alguna forma pues todo va a funcionar correctamente y no vas a tener ningún problema, pero tienes que hacer ese desembolso tremendo. Vamos a poner también en pantalla la referencia afectada y la referencia sustituida. Es muy sencillo si queréis mirarlo en casa, levantar la tapa del motor. ¿Veis el inyector? Muy fácil y encima del inyector, lo que es en la cabeza, hay una referencia. Si acaba en 277B, como veis en la pantalla, pues sabéis que este inyector está afectado y va a fallar. Ahora, la gran pregunta, si no he pasado por la casa oficial, no me han actualizado nada, los inyectores están como vienen de fábrica, ¿me he librado del fallo? Pues en parte sí y no. ¿Qué quiere decir esto? Que no te va a fallar tan pronto, pero que al final al cabo te acaba fallando cuando haces muchísimos kilómetros. Este inyector sigue sin estar correctamente y en este caso acaba fallando la mecánica del inyector. Al trabajar constantemente y al tener un régimen de trabajo más de lo normal, lo que hace al fin y al cabo pues hay un desgaste en la parte mecánica del inyector. El inyector, como es piezoeléctrico, detecta que hay una falta de presión o que no puede entregar la presión adecuada y automáticamente pop, desconecta y acaba saliendo el mismo fallo. Fallo de motor en el cuadro, el típico pilotito de motor y el muelle parpadeando y un ralentí inestable, incluso parada del coche por completo. Llegados a este punto ya sabéis cuál es el origen del fallo, por qué están fallando todos estos inyectores y las soluciones que ha dado la casa en este caso. Pues con este vídeo ya acabo.
Lo he hecho sobre todo porque es un día a día en el taller, cada poco tiempo siempre recibimos al fin y al cabo este tipo de fallos. Hay compañeros y personas que no lo saben y quiero que esto quede claro, que haya una buena explicación, que os haya ayudado sobre todo porque en este caso he hecho el vídeo porque ha entrado un amigo nuestro del taller, un cliente, y quería comprarse un Volkswagen Polo 1600 TDI con este tipo de motor. Entonces hemos levantado el motor, hemos mirado la ficha técnica, hemos visto que los inyectores son los que están afectados y evidentemente se lo vendían por un precio muy bueno, más o menos unos 2.000 euros por debajo de lo normal, y es en ese momento como también salta un poco la alerta y qué está pasando aquí. El usuario o el dueño del coche inicial, pues no sabemos si lo sabía, no lo sabía, lo estaba vendiendo muy barato, pensar como queráis. Y le hemos recomendado evidentemente que si lo quiere comprar, lo puede comprar porque el coche está en muy buenas condiciones, pero que sepa que tarde o temprano este problema lo va a tener. Entonces, si lo quiere comprar, por lo menos que sepa que en algún momento seguro que le puede fallar y que tiene un desembolso de más de 2.000 euros. Entonces, este es el motivo del vídeo y realmente si algún día queréis comprar un coche, evitar un poco estas marcas porque a no ser que estén sustituidos los inyectores, que ya podéis verlos si sí o si no, pues al fin y al cabo es una metedura de pata comprarlo con los inyectores afectados. Y me preguntaréis, si yo pongo los inyectores modificados, el coche no tiene que tener ningún problema. Sí y no, dependiendo de cuándo lo hayamos puesto, si ha sido cuando ha dado el fallo o cuando no. Tener en cuenta que una presión incorrecta dentro de un cilindro genera vibraciones en el pistón. Y hay un desgaste y se acelera un desgaste dentro de lo que es la estructura del motor, cilindros, pistones. Entonces, dependiendo de cómo haya rodado, cuánto tiempo haya rodado el coche, haciendo una mala inyección o habiendo una mala presión dentro de la cámara de cilindro, pues tener en cuenta que ese motor ya está un poquito más desgastado de lo normal. Pero eso ya cada uno. Es simplemente un consejo. Que damos por concluido el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y si de verdad os ha servido y os ha gustado, os agradecería muchísimo, muchísimo que pongáis un me gusta, que compartáis el vídeo a quien le pueda interesar y así podremos hacer muchísimos más vídeos interesantes como este. Gracias y hasta el siguiente vídeo.